Listo, chicos. Bueno, los que están al otro lado, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Y ven la pantalla? Sí, un poco pequeña, pero sí. Un poco pequeña, no está agrandada. Haceme un favor, porfa. ¿Podés disminuir la imagen de las chicas que están acá? No, súbilo, arrastralo para que quede arriba, porfa. Eso, listo. Sí, ya. Bueno, listo, chicos. Niñas, yo sé que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Muy bien, entonces lo que vamos a hablar es de la columna. Aquí vemos una columna real. En la parte anterior vamos a identificar los cuerpos vertebrales que no son palpables en el vivo. En la vista posterior vamos a tener los procesos espinosos que son palpables en el vivo. Lateralmente vamos a identificar unos espacios que corresponden a los forámenes intervertebrales, que son los espacios por los cuales emergen los nervios espinales. Recuerde que tenemos forámenes a un lado y forámenes al otro. Entre cuerpo y cuerpo está el disco intervertebral. Obviamente esto no es real porque es un modelo. Las vértebras sí son reales, los cuerpos no. Y si vemos la columna en una vista lateral, vamos a identificar sus curvas. Entonces, esta curva correspondería a la curvatura torácica, que en contexto clínico sería una cifosis torácica y en contexto morfológico sería la curvatura primaria. En la parte inferior voy a tener la curvatura lumbar, que en contexto clínico sería la lordosis lumbar y en contexto morfológico la curvatura secundaria. La curvatura torácica, por su forma, se replica en la parte inferior, acá en el sacro, y la curvatura lumbar se replica en la parte cervical. Entonces ya sabemos que si se aumenta o se disminuye, pues hay un prefijo que lo antecede para definir si está alterada en aumento de tamaño o en disminución del mismo. Si la veo de frente, si la columna está desviada lateralmente, como es el caso de esta columna, eso es una escoliosis. Entre cuerpo y cuerpo está el disco conformando la articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Y en la parte posterior, entre los procesos espinosos, aquí habría un ligamento interespinal y me forma una articulación. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo la articulación? Acá y aquí. Hay un ligamento. Es una fibrosa tipo sindesmo. La que está allí. ¿Listo? Las vértebras entonces van a estar divididas por segmentos. Tengo el segmento cervical, torácico, lumbar y sacro. Y en la parte inferior del sacro tendríamos el coxis. Recuerden que el sacro corresponde a la fusión de las 5 vértebras sacras y el coxis a la fusión de las 4 vértebras coxígeas. Ahora vamos a las vértebras. Estos son un par de modelos. Lo bajo un poco. Estos son unos modelos de impresiones en 3D. Algunos tienen las vértebras allí. Entonces, esta primera vértebra corresponde al atlas. Es la primera vértebra cervical. En ella vamos a identificar dos masas laterales, superior e inferior, sus carillas. Atlas creo que no hay allí. Entonces, en ella vamos a tener, en las carillas articulares superiores, aquí se unen los cóndilos occipitales y formamos la articulación atlanto
occipital. El atlas no tiene cuerpo. Mira que su foramen es grande. Lateralmente va a tener una de las características de las vértebras cervicales, que es su foramen transverso. Presenta un arco anterior, un arco posterior. En él, de manera muy insignificante, casi que nulo, la presencia de un proceso espinoso. Mira que no lo hay. Siguiente vértebra, el axis o C2. Esta vértebra tiene características exclusivas de ella. La presencia del diente o proceso odontoides. Va a tener un proceso espinoso bífido. El foramen vertebral, las carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, foramen transverso, proceso transverso. Esta vértebra se une con la primera y me forma la articulación atlanto-axial, o si quiero ser más específico, atlanto-odontoidea. ¿Qué sería una articulación tipo pivote? ¿Qué sucede aquí? El atlas rota sobre el diente del axis para decir no. Es una articulación sinovial simple y uniaxial, porque se mueve solamente en un eje. Esta es otra vértebra cervical. Es de las últimas. Entonces aquí, ¿qué tenemos común a todas? Dos láminas, un proceso espinoso, un foramen vertebral, un cuerpo, dos carillas articulares superiores, dos carillas articulares inferiores, procesos transversos y en él el foramen transverso. Entre el cuerpo y la carilla articular, aquí voy a encontrar un espacio que corresponde al pedículo. Y si lo ve lateralmente, voy a ver la incisura o escotadura vertebral inferior y sobre el pedículo tendría la incisura o escotadura vertebral superior, que forman o delimitan ¿qué foramen? ¿Cómo? ¿Foramen qué? Intervertebral, porque el foramen vertebral es este. Listo. Siguiente vértebra, una vértebra torácica. Características propias de ella: proceso espinoso largo e inclinado hacia abajo. En el proceso transverso, carillas articulares al lado y lado. En el cuerpo, dos carillas o facetas articulares superior e inferior. En el cuerpo, la cabeza de la costilla se une. En el proceso transverso se une el tubérculo. ¿Qué características comunes a las demás? Un cuerpo, un foramen vertebral, dos carillas articulares superiores, dos carillas articulares inferiores, un proceso espinoso, proceso transverso. Entre el cuerpo y esta carilla articular voy a tener el pedículo y en la parte inferior la incisura o escotadura vertebral inferior. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. Siguiente vértebra. Esta es una vértebra lumbar. Características propias de ella. Primero, cuerpo vertebral grande. Segundo, proceso espinoso corto y horizontal. ¿Qué otra característica tiene? Sus carillas articulares en la parte superior van a estar rotadas, no como las torácicas o las cervicales que van a ser posterior o anterior. Aquí las vemos laterales y la parte inferior mediales. Otra característica de ella, presencia de, acá la estoy cogiendo mal,
proceso mamilar, aquí lo tenemos, y lateralmente el proceso accesorio. ¿Por qué la vértebra lumbar tiene el cuerpo más grande? Porque es una articulación que va a recibir el peso y además la médula espinal a la altura de L1, L2 pasa a ser cola de caballo. Otra característica común a todas las vértebras, su proceso transverso lo tenemos a un lado y no al otro. Hueso sacro, que sería este. Tiene dos caras, una posterior que es rugosa, se llama la cara dorsal, una anterior, que sería lisa. En ella voy a encontrar los forámenes sacros pélvicos, en la parte superior el promontorio, en la parte lateral las alas del sacro. Lateralmente, una cara auricular que se une al ilion, formando la articulación sacroiliaca. Si voy hacia la parte posterior, tengo tres crestas. Esta que va por la parte media sería la cresta sacra media o mediana, que corresponde a la fusión de los procesos espinosos de vértebras sacras. Lateralmente, tengo la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Y en la parte intermedia, una cresta que se llama la cresta sacra intermedia, que corresponde a la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores. Y encontramos los forámenes sacros dorsales o sacros brutos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver en los cuerpos. Entonces paramos un momentico, destapan los cuerpos y luego pues comienzan a repasar. Chicos, los que están al otro lado, ¿ven la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces cuando hablamos de dorso, niños, porfa, cuando hablamos de él, vamos a identificar los músculos en tres planos. Este primer plano corresponde al músculo latísimo del dorso, que lo tenemos al lado y lado. Este músculo tiene un origen en la fascia toracolumbar y va a tener su inserción en la cara anterior del húmero. Como esta es la inserción y ese es el origen, cuando se contrae, se le llama el iniciador del braceo porque hace una extensión del hombro, o sea, lo lleva hacia atrás. En la parte superior tenemos este músculo que corresponde al trapecio. Entonces el trapecio va a tener unas fibras inferiores, unas fibras intermedias y unas fibras superiores. Las superiores, pues ya sabemos que actúan como sinergistas en la elevación de los hombros. Las intermedias actúan como sinergistas en la retracción escapular y las inferiores actúan sobre la escápula haciendo rotación inferior. Si lo retiro, ya me voy a ubicar en un plano intermedio. Entonces,
En este plano, si voy hacia la parte superior, debo identificar. Este primer músculo que estoy palpando acá corresponde al músculo esplenio de la cabeza. Lateral a él e inferior encontraría otro músculo, que aquí lo alcanzo a ver, que sería el esplenio del cuello. La escápula es este hueso que les estoy señalando acá. Él presenta un ángulo inferior, un borde medial y una espina. En la parte superior tiene algo que se llama el ángulo superior. Y de este ángulo superior se va a insertar un músculo que se llamaría el elevador de la escápula. Bueno, aquí no lo alcanzamos a ver, que es este. Si desciendo, tomando como referencia el borde medial de la escápula, voy a identificar del borde medial de la escápula hasta la espina un músculo que se llama el romboideo mayor. Y del borde medial de la espina, el borde medial de la escápula por encima de la espina, tengo el músculo romboideo menor. Tanto mayor y menor van a ser los músculos agonistas en la retracción escapular. Si lo retiro, sigo en el plano intermedio. Voy a tener este músculo que corresponde al músculo serrato posterior superior. Es un músculo delgado que tiene que ver con la respiración, y en la parte inferior tendría el otro músculo que corresponde al serrato posterior inferior, que serían músculos accesorios de la respiración. Si lo retiro, ya me voy a ubicar en el plano profundo. Entonces, en el plano profundo yo tengo un grupo de músculos que se llaman los erectores de la espina, que está conformado por 3 paquetes musculares. El que se va por la parte lateral, aquí lo alcanzo a identificar, corresponde al iliocostal en su porción lumbar. Él sigue ascendiendo, se va por la parte del ángulo de la costilla y correspondería en este segmento al iliocostal en su porción torácica, y si sigue ascendiendo, llegaría al cuello y sería el iliocostal en su porción cervical. Medialmente a él hay otro músculo que corresponde al músculo longuísimo. Entonces el longuísimo va a tener, a diferencia del iliocostal, una porción torácica, tendría por aquí, una porción cervical y llegaría hasta la parte de la cabeza en su porción de cabeza, así lo llaman. Y medialmente tendríamos el músculo espinal. Este músculo, al igual que el longuísimo, tiene una porción torácica, una cervical y una de cabeza. O sea, tengo espinal y longuísimo con sus porciones torácica, cervical y de cabeza. Iliocostal con su porción lumbar, torácica y cervical, al lado y lado. Profundo, no los veo aquí. Hazme un favor, ¿me prestas la columna? Si tomo como referencia la columna, voy a identificar del proceso transverso de una vértebra hacia el proceso espinoso de una vértebra por encima de su origen, lo que sería la orientación de los músculos transversoespinales, que yo les decía que si van de uno a uno, se llama
rotador, ¿cómo? Breve, longo, multífido. Si va de 1 a 1 se llama multífido. Si va de 1 a 2, rotador breve. Y si va de 1 a 4, rotador longo. Como se originan en un proceso transverso y se insertan en un proceso espinoso, al contraerse se vuelven rotadores heterolaterales. En la parte superior vamos a tener un músculo que está descrito como músculo de ese grupo muscular, valga la redundancia, que sería este que identifico aquí, que es el músculo semiespinal de la cabeza, que él se va a ubicar medial al esplenio de la cabeza y se va a ubicar lateral al trapecio. Por eso decimos que ni es profundo ni es transverso espinal porque sus fibras son longitudinales. Listo, chicos, esto es lo que ustedes tienen que estudiar y lo que tienen que reconocer. Entonces, yo suspendo la grabación allí y les subo la clase ahora. ¿Alguna pregunta, chicos?